Muy buenos días, queridos amigos. Bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Hoy vamos a hablar no de un tema, digamos, actual, que representarían a veces las lunaciones, los eclipses, los tránsitos que estamos pasando, etcétera, sino de algo que a muchos quizás que están dentro de la profesión de astrólogos, de astrólogas, tiene que ver con la intuición del astrólogo, la percepción, la canalización de un símbolo. Que yo, a partir de muchos años de trabajo, le fui dando cada vez más importancia a lo que sentía, a lo que percibía dentro de lo que es la interpretación de una carta. Y eso es muy importante porque si bien la técnica de aspectos, la técnica de tránsitos y demás es importante, pero percibo que el 70 o el 80% de lo que se va a llevar la persona en la información que le podemos dar es a partir de la canalización que tiene el astrólogo en el momento en el cual está frente al consultante, y a partir de la simbología del cielo en el momento que nació, uno puede fundamentalmente orientarlo. El astrólogo no es otra cosa que un orientador. No sirve para otra cosa sino para orientar. Orientar representaría buscar de alguna manera el sentido de la vida. Orientar representaría a partir del símbolo individual poder conectarse con ese individuo, con esa individualidad, con ese ser único en el universo. Sabemos que hay millones de signos de personas que tienen el mismo signo, vamos a poner Sagitario, Acuario, lo que sea, pero nosotros vamos a contactarnos perceptivamente a través de la simbología con esa persona que es diferente a millones y millones de personas. Y que esa persona y que ese ser viene hacia nosotros en el momento preciso, en el momento exacto, en el cual, por una cuestión de sincronicidad cósmica, nos viene a la consulta. Y desde ese lugar la responsabilidad del astrólogo es orientarlo. Digo una responsabilidad del punto de vista kármico, porque nosotros estamos frente a un símbolo, frente a un ser, leemos su inconsciente a partir de la carta, pero nos hacemos también responsables si lo orientamos desde el punto de vista espiritual o si lo bajoneamos. A ver, eso es un poco la terminología. Lo importante que el astrólogo se va ampliando su conciencia en la medida que orienta desde la luz, que orienta desde los puntos a desarrollar, que orienta a partir, digamos, de lo que viene a ser a esta tierra, y que muchas veces muchos seres pasan por este camino terrestre sin saber para qué vienen, de dónde vienen y hacia dónde van. Por lo tanto, el astrólogo tiene la función de canalizar, de intuir, de percibir ese instante cósmico irrepetible. Es un instante que no se repite nunca jamás. Cada instante cósmico no tiene nada que ver con otro instante. Cada segundo, milésima de segundo, no es igual a la que sigue. Por lo tanto, captamos ese instante, digamos, intuitivo, perceptivo que tiene el astrólogo. Y muchas veces me dicen, sí, pero hay personas que nacieron en el mismo día, el mismo lugar, la misma hora, el mismo año. Perfecto, van a tener exactamente la misma carta. Pero la diferencia, que cuando uno interpreta la carta de uno y interpreta la carta de otro, que a través de la intuición son dos seres diferentes, aún teniendo la misma simbología. Ahí está justamente salir de la técnica fría, exacta, de lo que es la interpretación quizás matemática de una carta, y el agregado justamente de la intuición, de la percepción del astrólogo. Eso quería yo comentarles porque siempre, a lo largo de la historia, de trayectoria como astrólogo transpersonal, siempre me han transferido esta inquietud, esta pregunta: ¿qué pasa si una persona nace en el mismo lugar, misma hora, etcétera? Y bueno, le comento siempre que
lo que le estoy comentando, que la intuición, la percepción de ese ser irrepetible, hay una diferenciación entre un ser y otro, y lo que obviamente elige esa persona como individuo en el momento de nacer. Hay también, es importante, yo utilizo mucho los colores dentro de lo que son los elementos, para que la primer conexión, el primer proceso que yo siento son los elementos. El elemento tierra yo lo coloreo de un color verde, o sea, los planetas que están en signo de tierra, los planetas que están en signo de agua, los coloreo de un color azul, que me da la conexión con la parte anímica, la percepción. Los planetas en signos de fuego los coloreo de un color rojo. Y los planetas en signos de aire los coloreo de un color amarillo. Quizás es artesanal el proceso y lleva obviamente mucho más tiempo que verlo en una computadora fría y mecánica. Por eso muchas veces me dicen, pero vos haces como un trabajo artesanal dentro de lo que es. Sí, yo prefiero hacer un trabajo artesanal y conectarme con ese elemento, conectarme con ese ser. Y que evidentemente me ha dado resultados en el sentido de que uno termina a través de la interpretación conectándose con lo que en ese momento la persona está percibiendo o está teniendo como proceso evolutivo. Lo interesante que he observado también, porque una persona viene en el mismo año 2 o 3 veces a una consulta, ya sea por tránsitos o por procesos que tienen que pasar, o dudas, inclusive en los aspectos de estudios de revoluciones solares, y cada vez, quizá pase un mes, pase 2 meses, los temas van a ser diferentes. Eso está ligado como que uno se conecta con la problemática o con la inquietud que en ese momento tiene la persona, y los símbolos siguen siendo lo mismo. A esto yo quería referir, ¿no es cierto? O sea, como que la intuición, la percepción del astrólogo es muy importante. Hay que dejarse llevar por lo que uno siente dentro de lo que son los elementos, por ejemplo. Un aspecto también muy importante que me conecta a mí y muchos de ustedes que están trabajando, o alumnos, o personas que de repente le interesa la astrología, es, digamos, lo que trae como mecanismo del inconsciente, que representaría los nodos de la luna y la luna propiamente dicha. Ahí nos conectamos con lo que la persona trae, que no es consciente de lo que trae, como proceso herencial, como proceso, digamos, lo que se llama pulsión inconsciente. Yo me fijo mucho en los nodos, en el nodo negativo, o sea, en el nodo que yo lo coloreo como cola de dragón, que lo coloreo de un color rojo, y la cabeza del dragón, lo que tiene que integrar, lo que tiene que trabajar, el color azul. Entonces, viendo el nodo negativo en el signo que está y en el sector que está, observamos de alguna manera el inconsciente, lo que trae como herencia, lo que trae como mecanismo en el cual le hizo encarnar a la persona, o en el alma, el peso que trajo para poder ingresar dentro de este espacio-tiempo, se ven en los nodos, o sea, fundamentalmente en el nodo sur, o sea, en el nodo negativo. Evidentemente, vamos a poner un ejemplo, si el nodo negativo se halla en Aries, tenemos que ver a Marte. Y ya hablamos que si la persona viene con un nodo o el eje nodal Aries-Libra, la historia que la persona trae como para aprender en esta vida es el eje de relación, el eje Aries-Libra, que tiene que ver con el eje vincular. Y evidentemente ahí vamos a tener una experiencia a lo largo del tiempo que está relacionada con las relaciones sociales, la pareja, los vínculos, etc. Entonces, tenemos que ver con mucha claridad el dispositor, o sea, el dueño de ese nodo negativo, para que percibamos lo que la persona trae como mecanismo del inconsciente. Y obviamente lo que tiene que integrar es Libra, que representaría el vínculo, o sea, viene a esta vida a hacer una experiencia de relación. Así podemos pasar todos los nodos por todos los signos. Por ejemplo, Tauro, Escorpio. La persona que viene un nodo negativo en Tauro, tenemos que ver a Venus, cómo está ubicado. Seguramente ahí nos van
nos va a dar la información, el símbolo, de dónde quedó trabada la energía y el por qué vino, y parte del pasado de la persona. Tiene que integrar Escorpio, tiene que integrar el proceso de cambio, de transformación, y no quedarse en las pulsiones obsesivas del sentido del placer extremo. Entonces es un eje Tauro-Escorpio que representa la fijación de un contenido psíquico. El eje Géminis-Sagitario, o sea, si viene de nodo negativo, o sea, el pasado en Géminis, tiene que integrar Sagitario. Si viene el negativo Géminis, tenemos que ver a Mercurio. Entonces, viene con una historia intelectual esa persona. Tiene que ver con las situaciones del hemisferio izquierdo, tiene que ver con cuestiones políticas, filosóficas, religiosas, que la persona tendrá que integrar o tendrá que ver, o quedó algo en otra encarnación vinculado a esos temas. Si hacemos una regresión a vidas pasadas, observamos que los dispositores de los nodos negativos y donde están los nodos coincide siempre con la historia que la persona trae como registro akáshico, o sea, como registro en el inconsciente, como procesos de vidas anteriores. El eje Cáncer-Capricornio evidentemente tiene que ver con la familia, con su propia paternidad o maternidad. Nodo negativo en Cáncer, la persona viene trabada o viene ligada con la luna, quizás historias con los padres, la madre, su propia maternidad si es mujer. Entonces quedó algo ahí que tiene que ver con el proceso de crecimiento, con salir de mecanismos regresivos e infantiles, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirle esto, amigos? Que hay todo en realidad, la carta nos conecta con el pasado. Pero yo, en particular, si les sirve esta información a aquellos que trabajan en esto, o aquellos que le interesan, son alumnos o que simplemente estudian, en particular a mí me conecta mucho lo que la persona trae, lo que tiene que integrar con los nodos y con la luna, que es lo más cercano al último proceso de vida, producto de la luna, que es el alma, el inconsciente, es lo más cercano a la Tierra, y los nodos representarían los procesos eclípticos que también están vinculados con ese pasado, o sea, con esa pulsión más cercana a nuestro plano inconsciente. Así Leo Acuario tiene que ver con el sentido de poder, y Virgo Piscis evidentemente tiene que ver con una historia que la persona trae vinculada al servicio, a la curación, quedó algo ahí a desarrollar vinculado a su propio cuerpo, al sentido curativo, al sentido de servicio, etc. No quiero pasar todo esto con los nodos porque por ahí sea un poco aburrido, pero la idea general, un día vamos a especificar exactamente qué representarían los nodos en cada signo y demás, negativo, positivo, que lo podemos hacer en varias etapas, pero el tema de hoy es darle importancia a la intuición, a la percepción, y comprender que el astrólogo es un fino canalizador de energías para que la persona se sienta contenida. Por supuesto no somos psicólogos ni nada por el estilo, pero en algún punto, si uno se conecta perceptivamente y tiene una actitud de servicio, que eso es muy importante, o sea, la actitud cardíaca de servicio, de contención, evidentemente en la consulta va a salir ordenado seguramente, o a veces movilizado por los procesos que uno le está comentando. Por eso que hay que siempre buscar, digamos, la salida de la persona. Porque fíjense en que el astrólogo trabaja sobre un campo de energía de ultra alta frecuencia. O sea, el astrólogo representaría el tercer ojo, o sea, la glándula pituitaria, pineal. Bien, el sistema endocrino, que está relacionado con la visión interna, la visión espiritual. Y el solo hecho de ponerle un pensamiento a la persona, o de poder orientarlo en un pensamiento, ya se lo estamos creando. Fíjense en la fuerza energética que nosotros utilizamos en la interpretación de una carta, cómo podemos orientar o desorientar a esa persona. Por eso va a tener mucho que ver con los lentes que tenga ese astrólogo. Si yo uso lentes oscuros, voy a ver todo oscuro. Por lo tanto, la información va a ser oscura y me voy a ser responsable del karma de la persona y del karma mío que estoy generando.
Si yo los lentes los tengo claro, transparente, voy a ver las cosas claras, aunque sean dolorosas para la persona, pero le van a dar justamente la orientación que necesita. Por eso va a depender la astrología y el astrólogo con los lentes que tenga para ver, digamos, la visión que tenga para percibir y para ver las cosas con claridad, y no ponernos lentes oscuros y ver todo negro, porque muchas veces ocurre que ve todo negro, se ve todo mal, y uno le está creando esa situación. Eso es kármicamente anudarse energéticamente con el karma de la persona. Esto es muy trascendente lo que le digo, quizás está fuera de lo que son los parámetros técnicos de lo que es la astrología propiamente dicha, pero nos sirve para podernos darnos cuenta de la herramienta que utilizamos y la responsabilidad que tenemos ante un cliente, ante una persona. Eso quería decirle, queridos amigos, también es importante comprender a Saturno, que es donde llegó el pensamiento, depende de las afectaciones que tiene Saturno, vamos a percibir si la persona pasó el tiempo y entró en lo temporal y viene con un karma celeste a hacer una misión trascendente, o si no pasó el tiempo y viene con una historia personal a resolver, a organizar. Todo eso se conjuga con lo que dije anteriormente. Así que también es importante los movimientos de tránsito futuros. O sea, vamos a tener a veces aspectos tensos en el futuro, pero esos aspectos le van a dar a la persona la posibilidad de crecimiento y no que le va a pasar algo determinado y que va a ser desastroso. Para nada. Uno puede llegar a ver, de acuerdo a la actitud que tenga la persona ante un acontecimiento, las posibilidades o las desgracias que pueden ocurrir. Vamos a poner un ejemplo. Si los valores reales de la persona son los valores de actitud, o sea, cada actitud ante un hecho de la vida nos da la posibilidad de darnos base positiva y de elevación a partir de un hecho, o quedarnos en el proceso y no poder resolverlo. Por eso va a depender de la actitud. Los valores más importantes son las actitudes que tenemos ante la vida. No son los valores materiales, quizás los materiales vienen a partir de los valores que uno tenga interiormente, pero es muy importante los valores de actitud. O sea, cómo yo puedo asimilar, qué positividad, qué me da como elección un hecho determinado en la vida. Entonces el astrólogo puede acelerar el karma, o sea, acelerar, mejor dicho, el astral, verlo en el futuro a través de un tránsito, ir preparándolo a la persona para un determinado hecho en el cual, a partir de los valores de actitud, pueda llegar a ver eso como posibilidad y no como un aspecto de tensión. Por eso están justamente los aspectos de cuadratura, posiciones, o sea, son aspectos de crecimiento, no de problemas ni inconvenientes. Los problemas e inconvenientes van a depender de las actitudes que tengamos ante las situaciones de la vida. Entonces, nosotros estamos, por una cuestión, digamos, sincrónica en la vida de la persona, no por casualidad, para activarle la actitud positiva y no la actitud negativa. ¿Está claro? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de la interpretación, en el momento en que la persona llega sincrónicamente a nuestras vidas, para que uno, a partir del servicio celeste, luminoso de la astrología, poderlo orientar hacia la integración de la conciencia. Por eso yo siempre digo, siempre bendigo, ¿no?, el camino hacia la integración de la conciencia, porque hacia eso vamos, a integrar la conciencia, pero necesitamos una actitud consciente, una actitud luminosa para saber por qué estamos pasando, por qué pasamos determinadas cosas y para qué estamos en este mundo, en realidad. Yo siento que cuando uno tiene una determinada conciencia, la vida se nos pone mucho más clara, mucho más dulce, mucho más armónica, porque empezamos a ver. Y ahí empezamos lentamente a integrarnos. Pero obviamente tenemos que enfrentarnos con nuestras sombras, con nuestras oscuridades, con nuestros apegos, para poder enfrentarnos con nuestros propios fantasmas oscuros, para poder justamente comprender una realidad que nos supera.
y una realidad en la cual es real, es noble, que es la integración ya definitiva en lo eterno siendo. Queridos amigos, quería hoy informarle esto porque sentía que tenía que transmitirle esta información, que ustedes se darán cuenta que no es nada técnica, ni tiene que ver con tránsitos, ni lunaciones, pero que le llegará a cada uno el mensaje para que cada uno podamos de alguna manera tomar conciencia de lo que tenemos como herramienta. Nuevamente, buenos días, queridos amigos, y bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Muchas gracias.